Maite Sancho es gerontóloga y una de las mayores expertas en el sistema de cuidados en España. Recientemente fue elegida como una de las personas, las 50 líderes mundiales que han contribuido más a transformar la sociedad para envejecer mejor. Y además, el 27 de diciembre del 23, Maite Sancho fue elegida directora del Inserso. Bienvenida. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuáles son los principales objetivos? Acaba de llegar, digamos, al Inserso hace un poquito más de un mes. ¿Cuáles son sus principales objetivos al frente del Inserso? Bueno, yo creo que es que, como yo creo que mucha gente sabe, el Inserso es una entidad gestora de la Seguridad Social, como es el Instituto Nacional de Seguridad Social, que además está, digamos, adscrita, ¿no?, al Ministerio de Derechos Sociales. Y en ese sentido, pues el otro día alguien me decía, estás dirigiendo un transatlántico. Entonces es un transatlántico, por lo cual las líneas y los objetivos también son muy diversos, ¿no? Porque de alguna manera recorre todo el itinerario del envejecimiento con sus diferentes características en esos momentos de la vida, pero también pues, se ocupa de otros asuntos, ¿no? Bueno, menos grandes, pero desde la talidomida, que ha estado durante una temporada pues, gestionando ese asunto, las pensiones no contributivas, o sea, cosas que no son exactamente envejecimiento, y luego un conjunto de centros, unos de referencia, pero otros que vienen de hace mucho tiempo del ámbito de la discapacidad, fundamentalmente. Es decir, que hay muchas cosas dentro. En cuanto a las prioridades actuales, que yo creo que obviamente son compartidas y señaladas también por el equipo ministerial, yo diría que el Inserso necesita ser reconocido como el espacio donde se dirimen los asuntos relacionados con los cuidados, tanto como desarrollo de ley. Cuando hablo de cuidados, hablo de apoyos y cuidados, por intentar abarcar dos marcos conceptuales distintos, como es el de la discapacidad y el de la vejez, complementarios en gran parte, pero, como decía, tanto por la aplicación y desarrollo de la ley, de promoción de la autonomía y atención a las situaciones de dependencia, como desde toda la, digamos, problemática, la casuística que genera el mundo de los cuidados, que como bien sabemos pues nos gusta mucho decir que suponen la sostenibilidad de la vida, pero a la hora de la verdad pues es uno de los sectores, cuando hablamos de profesionales, más precarizados, más invisibles y muy cercanos a la invisibilidad también que tienen en el ámbito familiar y doméstico, ¿por qué será?, pero desempeñado por las mujeres. En 65 más hemos preguntado a las principales asociaciones de mayores, ¿no? Y les hemos preguntado cuáles consideraban que eran los objetivos del Inserso. En algunos coinciden, pero en algunos no. Entonces, si le parece, vamos a ir punto por punto y ellos lo han resumido en 4. Nosotros lo hemos desarrollado después, de esos 4 hemos sacado más, pero mire, para que se haga una idea, en primer lugar, apoyar a las asociaciones de mayores, ¿no?, y al movimiento de asociaciones. En segundo lugar, sería el nuevo modelo de cuidados, que usted ha mencionado. Por otra parte, también la lucha contra la soledad no deseada. Y, en cuarto lugar, la modernización de los viajes del Inserso, que eso ya es un tema que trataremos al final, y si le parece, pero vamos a empezar por la primera, las asociaciones de mayores. Hablando con las asociaciones de mayores, nos comentan que, digamos, en cierto modo, algunas de ellas están, su supervivencia digamos, está en una situación crítica, ¿no? Por una parte, por las subvenciones, digamos, la convocatoria de subvenciones que comentaban que no había salido todavía, y por otra parte, por las consecuencias del expediente del Tribunal de Cuentas, que, digamos, les hizo bastante daño. Me gustaría saber, primero, en qué puntos están las subvenciones y, en segundo lugar, digamos, con respecto al Tribunal de Cuentas, ¿qué se puede hacer desde el Inserso para apoyar a las asociaciones? Digamos, ¿qué puede hacer el Inserso? Bueno, yo tengo que confesar que fue uno de los sustos mayores que he tenido nada más llegar, porque no traía esto en la cabeza, ¿no?, que ha sido todo el conflicto que se ha generado con la revisión de las justificaciones de, me parece que es año 2019-2020, que ha generado pues unas cuantas sanciones, muchas yo diría, sanciones por unas
justificaciones que el Tribunal de Cuentas considera inadecuadas, ¿no? O, bueno, sí, llamémoslas inadecuadas, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo he llegado es un proceso que se está cerrando, se estaba cerrando ya con todos los procesos jurídicos y administrativos correspondientes, de estimaciones, alegaciones, desestimaciones y demás, y en el que yo, francamente, no tengo un criterio sólido en relación a esto. O si lo tengo, no me toca expresarlo, puesto que me he encontrado al final. Lo que sí me ha preocupado tremendamente es que en el año 23 no salió la convocatoria correspondiente y entonces estaba también, digamos, que la gran incógnita de qué va a pasar con esto, ¿no? Por mi parte y por parte del Ministerio tenemos meridianamente claro que es necesario apoyar a las organizaciones dedicadas a mayores, tanto las de mayores como las que se dedican, por ejemplo, a asociaciones de enfermos de Alzheimer o este tipo de organizaciones, o organizaciones que acompañan procesos de soledad, pues a todas ellas tenemos muy claro que debemos de apoyarlas. Otra cosa es que lo hagamos bien, para que no nos vuelvan a pasar estas cosas. Entonces, en este momento, después de habernos reunido, claro, al menos... ¿Se han reunido con...? Sí, claro, por supuesto, al día siguiente, prácticamente, ¿no? Yo tengo que agradecer, además, a las grandes, porque es con las que he tenido, como es normal, mayor relación, a las plataformas que acogen a un montón de organizaciones dentro de ellas, pues la verdad es que les agradezco profundamente su comprensión para intentar buscar juntos salidas o soluciones al tema. Aún no tenemos fecha todavía, digamos, de esta convocatoria. Sí. Tenemos en este momento, estamos ya, además de tener una comisión nombrada por el mundo asociativo para, de alguna manera, compartir y sugerirnos cuáles son los temas en los que ellos se querrían centrar, por decirlo así, las actividades que desean realizar para poder realmente hacer una convocatoria fundamentada en sus deseos y preferencias, ya que estamos en el mundo del enfoque de la personalización. Obviamente esos deseos tienen que ser compatibles con los de la administración pública, como es normal, y con los que considera la administración pública, que son necesidades de la ciudadanía, lógicamente, pero no ha habido ningún problema, sino todo lo contrario, y en esta semana ellos van a entregar digamos que una síntesis de las actividades que desean realizar, y a partir de ese momento se pone en marcha a la mayor celeridad la convocatoria que corresponde al año 24. Además de eso, nos gustaría, y pensamos que va a ser posible, hacer una convocatoria correspondiente al 23 que lleva este orden desordenado, precisamente porque esa convocatoria solo se puede realizar con los fondos remanentes del presupuesto del año 23, y esos fondos digamos que se cierran dentro de 2 o 3 meses, y ahí saldría la segunda convocatoria. Con estas dos medidas, ¿cree que ya no corre peligro, digamos, vamos a decir la supervivencia, pero vamos, digamos la viabilidad de estas asociaciones que muchas veces dependen de la ayuda del...? A ver, yo creo que nosotros estamos intentando mantener este modelo, que además no es fácil, porque bien sabemos que tenemos muchos problemas competenciales, y muchas asociaciones reciben también fondos de las comunidades autónomas. Esta convocatoria, como todas las convocatorias, tiene unas condiciones y hay que cumplirlas. Si no se cumplen, pues es mejor ni siquiera presentarse, ¿no? Si yo no soy ámbito Estado, pues es que es difícil que me puedan dar una subvención.
Ahí sí, además, vamos a procurar ser estrictos para que no vuelva a pasar lo mismo, porque es que además, cuando se hace una revisión después de 4 años, encima hay que pagar intereses. Y claro, es sangrante, pero y de hecho ha habido asociaciones que han dicho, ya, pero es que nos tenéis que quitar los intereses. Digo yo, ¿qué más quisiera? O sea, os quitaría todo, pero es que vivimos en un Estado de Derecho que tiene unas normas y que hay que cumplirlas. Yo no puedo hacer nada de eso, ¿no? Entiendo. Entonces... Yéndonos a otra preocupación, porque yo creo que está quedado bastante, digamos, claro, yéndonos a otra preocupación que es el sistema de cuidados, digamos, de las asociaciones de mayores, ¿no? En este sistema de cuidados se hablaba mucho, ¿no?, del nuevo modelo de residencias, que era una manera de resumir todo lo que se había hecho nuevo, ¿no?, de atención centrada a la persona, fin de sujeciones, ratios más elevadas, entiendo, ¿no?, las plazas, ¿no? Si, digamos, cogemos todo este cambio que se quiso hacer la antigua legislatura y nos ponemos en el día de hoy, según las asociaciones y según los colectivos de familiares, digamos, da la impresión de que no se ha avanzado todo lo que se debería haber avanzado, da la impresión de que está, en cierto modo, paralizado este modelo de residencias, este nuevo modelo de cuidados. ¿En qué punto cree que estamos y por qué unas comunidades van más rápidas que otras y casi ninguna, digamos, va al ritmo que se había pactado? ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo diría que ojalá se hubiera pactado un ritmo de reformas. Yo lo desconozco que se haya pactado eso, ¿no? Ojalá hubiera sido, porque a lo mejor sería más fácil. Yo creo que aquí se ha trabajado mucho, se ha focalizado, en mi opinión, demasiado, y no quisiera tampoco generar malos entendidos, en la reforma de las residencias, cuando lo que estamos hablando es de un modelo de cuidados con un enfoque ético centrado en las personas. Y ese modelo de cuidados, al tener un enfoque ético centrado en las personas, entre otras cosas, debe de mirar con muchísima atención qué es lo que no solo las personas mayores, sino que la ciudadanía desea cuando necesita ayuda. Y la ciudadanía desea, cuando necesita ayuda, permanecer en su entorno habitual, es decir, en su casa o en su entorno cercano. Por lo tanto, cuando hablamos de modelo de cuidados, a mí me gustaría siempre centrarlo desde esa mirada. Es decir, necesitamos fortalecer muchísimo el modelo de cuidados domiciliarios, comunitarios, etcétera, ¿no?, para hacer posible que las personas se queden donde quieren estar y donde yo diría casi merecen estar, la verdad, ¿no? Y en ese mismo modelo, claro que incluimos los centros residenciales, alojamientos y demás. Yo quiero que quede claro que nadie está pensando en cerrar residencias, todo ese tipo de cosas que ya sabes que el rumor tiene importancia, nada de eso, evidentemente, pero sí incorporar el modelo residencial cuando una persona por cualquier razón no puede permanecer en su domicilio, procurar incorporarlo cada vez más a un sistema que yo denomino ecosistémico. Esto no es una denominación oficial ministerial, sino, bueno, digamos que de experiencias que sí que he tenido la oportunidad de realizar, que se dirime, se gestiona en un territorio pequeño, es decir, en un barrio, en un conjunto de manzanas. Me estoy acordando ahora la experiencia de las superillas, supermanzanas en Cataluña, pues eso es un ecosistema, ¿no? O que puede ser en este mismo barrio donde tenéis esta estupenda oficina, ¿no? Y ahí es donde sería estupendo que pudiéramos ir construyendo a largo, no mañana, a largo, un modelo que pudiera solucionar o ayudar o apoyar las necesidades de apoyo y cuidados de las personas, digamos que en ese territorio, que pudieran acceder a servicios domiciliarios o asistencia personal, por supuesto a teleasistencia, por supuesto a productos de apoyo, que además el movimiento asociativo apoyase eso, que además hubiera toda una serie de iniciativas que se generan en los entornos pequeños, por eso de que lo pequeño es hermoso además, ¿no? Y en ellos también estarían centros residenciales que pueden estar reformulados en entornos hogareños o nuevas iniciativas de viviendas colaborativas, siempre para toda la vida, no para ahora que tengo 60 y estoy estupendo, pero a los 80 me tengo que ir a otro sitio.
eso no va, y tenemos muchísima evidencia de cómo funciona esto en otros lugares de Europa. Ese es el modelo. Y ahí están los centros residenciales, y en ellos se está produciendo, yo diría, que algunos cambios lentos. Claro, pero poniéndome en la piel de digamos, el familiar, que por lo que nos comentan, ¿no? Digamos, todo digamos, que se ha estudiado este modelo, ¿no? Más pionero, más centrado en la persona, sí que lo han escuchado, ¿no? Han escuchado esta idea, ¿no? Pero luego, cuando llega el día a día, ven que la residencia no ha cambiado, ven que la comunidad todavía no ha aplicado a lo mejor las ratios de personal, o sea, digamos, las cosas concretas no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? Pues yo diría que por muchas cosas. En primer lugar, porque no hay suficiente conocimiento de qué estamos hablando. Entonces, bueno, yo diría que a lo mejor con otro tipo de intereses se ha inoculado fundamentalmente miedos, ¿no? Primero miedo, segundo no es posible porque es muy caro, y tercero, ¿qué tal si seguimos construyendo residencias de 200 plazas? Esta es la realidad, y claro, tenemos un modelo de cuidados que en este país está muy basado, como bien sabes, digamos que en la fuerza que tiene la iniciativa privada, con fin de lucro, con la que yo creo que tengo excelente relación. Pero, claro, ellos también hacen, digamos que tienen sus posturas, ¿no? El acuerdo marco de acreditación de centros, que yo creo que es un avance enorme que se produjo el año pasado, pues es verdad que ha podido ser más conceptual que real, pues porque ha habido comunidades autónomas que consideraban que no estaban vinculadas porque no lo habían votado. O sea, ha habido, bueno, pues como bien sabemos, vivimos momentos de mucha tensión, también ideológica y demás, ¿no? Entonces, o sea, ¿se podría hablar de que ha fracasado el nuevo modelo de residencias? No, yo no diría que ha fracasado porque pero todo que no el mundo sabe No, estamos en los comienzos. Yo diría que estamos en los comienzos, todavía. No olvidemos, o sea, el proceso de cambio en países punteros, como pueden ser los países nórdicos, ha durado 50 años. Entonces, aquí de un día para otro no podemos intentar llegar, sobre todo, a conseguir un cambio cultural, que eso es lo más importante en lo que tenemos que trabajar para que realmente esto sea un asunto social con un enfoque ético, y que entendamos que una persona, por muchos años que tenga, que le quedan 2 años de vida, merece envejecer con dignidad. Y claro, yo pregunto a cualquiera que lo ponga en cuestión esto, si le gustaría vivir en un centro del que yo describo a veces como pasillo, habitación, habitación, derecha, izquierda, en habitaciones compartidas en un porcentaje demasiado alto todavía, con una persona que yo no conozco de nada, y que además tiene un deterioro, por lo menos como el mío. Entonces, yo creo que piénsalo, a ver si a ti te gustaría, o te gustaría para tu familia esto. Y si no te gusta para tu familia, algo pasa. ¿Y qué va a hacer el Inserso para que, digamos, ya cerrando un poquito este bloque, qué va a hacer el Inserso? Es decir, o sea, en su momento se hablaba, con el acuerdo de acreditación, de la financiación está vinculada a que se cumpla. Aún así, la cosa quedó a medias, ¿no? Digamos, algunas se cumplía, pero claro, como no había todavía objetivos concretos que cumplir, pues ¿qué se va a hacer? Ahora, digamos, esta legislatura, los plazos ya de algunas cosas, las sujeciones se acaban en 1 año, ¿no? O 1 año y medio. El de las ratios ya habría que cumplirse. O sea, ¿qué se va a hacer para que se cumpla? Bueno, yo creo que vamos a seguir trabajando, y trabajamos en lo macro en este momento, intentando introducir reformas que recogerían gran parte del contenido del acuerdo en la ley, porque nos parece que es absolutamente necesario, ¿no? En la ley de dependencia. En la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, sobre todo precisamente por promover más el enfoque autonomía, que creo que es un enfoque muy potente y es muy difícil de darle el lugar que le corresponde por tanta presión de las situaciones de dependencia. Autonomía es un concepto importante. Creo que el asunto artículo 49 de la Constitución nos abre la puerta también para ese enfoque, nos abre también la puerta para unas políticas mucho más personalizadas, ¿no? Y creo que todo eso es bueno que esté presente en la ley, que no lo estaba, porque hace en el año 2006, 2005 y los anteriores que trabajamos esa ley. Ya sabes que yo he sido funcionaria durante 30 años de
el inserso y me tocó trabajar en eso, con muchísimo gusto, por cierto, y eso no existía, ese enfoque. Ahora sí, y con gran potencia en todos los países que tienen un sistema de protección social y de cuidados, y creemos que debe de estar en la ley. Creo que eso es un paso importante, pues abordar y la ley reforma de obliga, la ley. la ley obliga, claro. Pero además de eso hay otros importantísimos, como es el haber, durante el periodo anterior, haber aumentado la financiación, si no recuerdo mal, en torno a un 130%. Eso es un hecho que está ahí y que está en los presupuestos generales del Estado, no lo vamos a poner en cuestión, y en este hay un acuerdo de gobierno también de intentar alcanzar el 50% de financiación por parte de la Administración General del Estado, más el otro 50% que aportan las comunidades autónomas. No intentaríamos que no se minore, lógicamente, la aportación de las comunidades autónomas y nosotros conseguir ese objetivo que supone en 4 años 4.000 millones. Estamos hablando ya de cifras importantes que, comparadas con las que hemos tenido en los años anteriores y con los terribles recortes que hemos sufrido, pues hombre, yo creo que le dan bastante entidad al desarrollo de la ley y a la generalización de una cultura diferente del cuidado y de una valoración social de las tareas de cuidado profesionales y también de las personas del entorno familiar. De su experiencia antes de ser directora del Inserso, digamos, un poco su especialidad era esto, la atención centrada a la persona, estos proyectos pioneros. ¿Nos podría decir, a lo mejor entiendo que a lo mejor a nivel comunidad autónoma, pero qué comunidades autónomas y qué ciudades en España son pioneras en este sentido, que digamos son modelos a seguir, y también a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel, o sea, si tuviésemos que decirlo un poco en titulares, pues X comunidad, X ciudad, X país, son modelos a seguir. Bueno, y sé que a lo mejor ya sabes que lo de señalar es un poco, sí. Tengo que tener un poquito de cuidado. Evidentemente yo he estado 15 años trabajando en Guipúzcoa, País Vasco, y yo diría que en Guipúzcoa se ha avanzado mucho, pero porque se ha apostado por la innovación y se ha apostado históricamente, esto no es de ahora, sino que siempre le han dado muchísima importancia a las políticas sociales, y eso se nota, ¿no? Y están habituados a trabajar en la innovación, experimentación, buena práctica, y su ley de servicios sociales da esa posibilidad, tiene una disposición que permite, por decirlo así, saltarse la ley, saltarse la norma para realizar experiencias piloto, lo cual es totalmente recomendable. Yo se lo recomendaría a todas las comunidades autónomas, tener un espacio para innovar, porque si no, pues claro, te ata mucho la norma, ¿no? Entonces ahí, sin ninguna duda, hay experiencia amplia de generalización de ecosistemas de cuidados en los que a mí me tocó trabajar para la Diputación Foral de Guipúzcoa, y la verdad es que, bueno, yo en cuanto a innovación les debo todo en ese sentido, ¿no? También a la fundación en la que trabajé, pero la posición de apertura de la Diputación me pareció y sigue siendo totalmente pionera. Pero también hay otros, como por ejemplo Castilla y León. Castilla y León ha trabajado mucho y bien por innovar. Y esto ha sido favorecido además por la participación en proyectos europeos que promueven el cambio y promueven el cambio cultural, ¿no? Los proyectos Rural Care, InCare, el Inserso también está incorporado a ellos, pues todo este tipo de iniciativas van en la línea de trabajar otros modelos de atención en los entornos cercanos, tanto rurales como urbanos. A nivel europeo, pues claro, yo qué voy a decir, yo soy absolutamente admiradora de los países nórdicos porque tienen muchísima experiencia, de tal manera que tienen la suerte de que después de muchos años, cuando el color político de cada país cambia, que es normal, ¿no? Y que está cambiando, no cambian tanto las políticas sociales, porque realmente son muy sólidas, ¿no? Lo que conocíamos en otros tiempos como el estado de bienestar, ellos son el paradigma, y claro, también tienen pues una vocación
de servicio público y de atención pública para mí admirable. Pero luego hay otros que, que tienen otras experiencias, como es Holanda, por ejemplo, que en este momento está desarrollando sistemas interesantísimos, llamémoslos alternativos tanto a los modelos clásicos residenciales, institucionales, como a los modelos de organización de los cuidados en los entornos domiciliarios. Y también tenemos muchísimo que aprender. Entonces nos quedamos entonces con Castilla y León, Guipúzcoa, los países nórdicos y Cataluña Holanda, también ha trabajado el modelo Superillas, que es un modelo urbano, ¿no? Es un modelo de una propuesta de reorganización urbana en Barcelona, ¿no? Sí, que ha generado, y eso también es bien interesante por la transversalidad, ha generado la creación de nuevas maneras de cuidar en los entornos domiciliarios que vienen derivadas de esa transformación urbana, que en realidad lo que están intentando es una humanización de la ciudad, de esa maravillosa ciudad que en esos barrios, en el Example y por ahí, que son zonas preciosas, pero hay un tráfico terrible, y entonces pues han ido, bueno, no me voy a extender en eso, pero realmente eso fue una decisión urbana que ha generado otras maneras, yo diría que mejores y más eficaces de cuidar. Y seguro que hay más, cito estas, pero seguro que hay... Para empezar, claro, tenemos... No quiero dejar atrás a nadie que haya intentado trabajar en la innovación, que seguro que hay. Brevemente, nos podría hablar, porque es un tema también que ha generado un poco de polémica, de la estrategia de desinstitucionalización, que me cuesta decir la palabra, que es un poco endiablada, pero ¿qué es? ¿Qué exactamente? Porque se habló mucho el año pasado, no llegó a concretarse del todo, estaba como a medias, o sea, la última legislatura. Bueno, la estrategia... Los familiares tienen miedo de que signifique el fin de las residencias. Pues o sea, todo eso, una vez más, mira, yo creo que ahí los medios tenéis una labor fundamental. La estrategia de desinstitucionalización está inspirada y basada en la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, año 2007, donde en uno de sus artículos, el 19 concretamente, se habla de esto, ¿no? Es verdad que es una palabra un poco fea, ¿no? Pero yo creo que llevamos, en otros sectores desde el siglo pasado se lleva trabajando mucho en el concepto de desinstitucionalización, que procede antes del ámbito de la salud mental o enfermedad mental, donde ya se llevó todo un proceso así. Luego, el mundo de la discapacidad ha liderado eso, y como las personas mayores no tienen una convención específica de personas mayores, pues claro que nos unimos a esa, llamémosla, reivindicación, que no es reivindicación, en realidad sí compromete a los países esa convención, pues hemos desarrolló el equipo del anterior legislatura, y en este momento se está cerrando la presentación y la cooperación con comunidades autónomas y también con otros departamentos ministeriales que les afecta directamente. O sea que en realidad la estrategia está prácticamente acabada y estamos en conversaciones con todos los otros agentes implicados para cerrarla y presentarla enseguida. Nunca pensemos que desinstitucionalización es cierre de residencias. Lo he dicho al principio, pero lo repito ahora. Desinstitucionalización es precisamente progresivamente, tiempo, décadas, es ir acabando con modelos muy institucionales en los que las personas no tienen ninguna capacidad de decisión, porque las instituciones te anulan, ¿no?, como tal, porque todo está pensado por otros, no por ti. Como sabes, eso es como casi un mantra en el mundo de la discapacidad, pero va a serlo también en el mundo de la vejez. No decidáis por mí, yo quiero, ¿no?, porque yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana para que me duchen, ¿no?, que es un clásico de las instituciones, cuando a mí me gusta que me duchen a las 10. Claro, tiene sus complejidades, pero cuando tú trabajas una transformación a un modelo más hogareño, eso ya es posible, porque estamos hablando de un grupo pequeño de personas donde yo ya me puedo permitir ese pequeño lujo de que a mí me ayuden en mi higiene personal a otra hora, si es lo que, por poner un ejemplo. O sea, que no peligran, ¿no?, las residencias, podemos decir. No, que van a peligrar las residencias. Porque se hablaba de esto. Yo invito al ámbito residencial que vean la oportunidad tan enorme que tienen para el futuro, y yo diría la oportunidad de negocio también que tienen,
para precisamente trabajar en esa línea. Ya sabemos que de entrada es costoso, ya sabemos que va a haber dificultades, todas esas cosas sabemos. Lo que yo no puedo entender es cómo seguimos construyendo centros de 200 plazas cuando, aparte de que el acuerdo de acreditación van en contra directamente del acuerdo, pero además de eso van en contra de la cultura del cuidado extendida en toda Europa. Entonces, hombre, no hace falta más que salir un poquito y ver que esto ya no. Le quería preguntar sobre eso, sobre el tema de la cultura del cuidado y sobre los nuevos modelos de cuidados en el domicilio. Hemos hecho ciertos artículos, ¿no?, sobre una figura, digamos, dentro de este modelo de domiciliario de la agencia de cuidadores. Le quería preguntar, bueno, últimamente se les, digamos, ha criticado en cierto modo por no tener suficiente formación al contratar a personas indirectamente, claro, es la familia la que contrata, personas que no siempre tenían formación para cuidar y eran personas dependientes a las que cuidaban, ¿no? Le quería preguntar qué opina de este tipo de sectores que han nacido en los últimos 10 años y qué debería hacer. A ver, yo creo que hay muchas cosas en el tema del cuidado, y cuando el cuidado se gestiona desde el ámbito privado, por decirlo así. Cuando hablo del ámbito privado me estoy refiriendo en esta ocasión a la familia, ¿no? Quiero decir que la familia recibe o puede recibir una prestación económica y puede gestionar cuidados, pues digamos, por su propia, ¿no?, por sí mismos, ¿no? Que en principio pues eso es estupendo, pero yo diría que es muy importante el contar con figuras profesionales que se hagan cargo de la coordinación de los cuidados, como son los gestores de cuidados, gestores de casos, que a veces proceden del sistema público. Yo soy partidaria, lógicamente, que procedan de los municipios fundamentalmente, o a veces también se ofrecen en el sistema privado, bien por las empresas proveedoras de servicios domiciliarios, que yo diría que son las grandes que dan servicios domiciliarios, y también las pequeñas que ofrecen cuidados, digamos, al entorno privado, al entorno familiar. Las agencias de cuidados, bueno, están ahí, y yo creo que es muy importante que sean conscientes de la importancia de la tarea que realizan y de que necesitan las personas que trabajan para ellos formación, y también necesitan dignidad en su remuneración, porque además es su futuro. Es su futuro. Si yo puedo contratar a una persona que pertenece al sector de empleo, de hogar y cuidados en condiciones de legalidad, pues tengo que intentar pagarle dignamente, y lo que ya no sé si me gusta tanto es pagar a una empresa que a su vez paga mucho menos de lo que yo pago en el ámbito privado, pero no es siempre así. O sea, esto, como todo, ¿no?, esto es mercado libre, ¿no?, y en el mercado libre, como tú bien sabes, pues hay atención y oferta excelente y atención y oferta mala. Y esto es igual. Esto es una oferta que bueno, necesita tener la confianza de los ciudadanos, y para tener la confianza de los ciudadanos hay que trabajar bien, y seguro que hay unas cuantas que trabajan muy bien. No hay más. Entiendo. Para ir terminando, no quería terminar la entrevista sin hablar de la soledad no deseada. ¿Cómo se puede combatir la soledad no deseada? Digamos, se habla de la nueva pandemia, digamos, que afecta sobre todo en concreto al colectivo mayor, ¿no?, por porcentaje de la población, ¿no?, y por cantidad de personas. ¿Qué se puede hacer más de lo que se está haciendo, ¿no? Entiendo de las iniciativas de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas también. Pero bueno, claro, sigue habiendo el problema, sigue existiendo. ¿Qué se puede hacer? Mira, te cuento, en este momento en el Inserso hay elaborada una estrategia de soledad. Yo la llamo de soledad, no utilizo el no deseada, porque es el único país que yo conozca que le ha puesto este adjetivo a la soledad. Para mí la soledad es eso, la soledad, sin más, no necesita que se le llame no deseada, porque además, una vez más, acaba contribuyendo a estos estigmas, ¿no? Todo acaba teniendo estigma, entonces yo cuanto menos estigma mejor. Pero bueno, no voy a entrar, o sea, respeto totalmente las organizaciones que defienden soledad no deseada, y de hecho el Inserso también lo estaba llamando así, ¿no? Pero bueno, yo personalmente prefiero hablar de la soledad
fundamentándome y documentándome en la experiencia internacional. Dicho esto, en este momento estamos trabajando en eso y vamos a intentar darle un enfoque transversal a la soledad, porque tenemos suficiente información de que la soledad es una percepción subjetiva, además, que afecta a las personas, nos afecta a lo largo de la vida, con mayor o menor intensidad, en diferentes momentos, pero hay épocas muy críticas, como son la adolescencia y la juventud, que, bueno, yo no quiero dar más o menos importancia. Todo lo que es una percepción que no es agradable o que te hace sufrir es importante en cualquier momento de tu vida. De hecho, se acaba de presentar un estudio sobre soledad en juventud y adolescencia, creo. Todavía no he tenido ocasión de verlo. A lo que voy es que vamos a intentar darle ese enfoque. Evidentemente, todo lo que sea estigmatizar y dramatizar excesivamente en el campo de la soledad no es bueno para los colectivos afectados. Yo siempre pienso, cuando veo tanta publicidad en el fondo, ¿no? Pues eso, equivale a 15 cigarrillos, la soledad mata, o sea, todo ese tipo, ¿no?, de sensacionalismos, y pienso en clásica mujer de 85 años que ve la tele todo el día, que siente, ¿no?, y que vive sola, claro, y que además no tiene red, ¿no? Entonces, creo que deberíamos de evitar eso. ¿Y eso se aborda en la estrategia de soledad? En parte, estamos en ello. Yo defiendo un enfoque yo diría, eficaz, en el sentido de aprender a gestionar la soledad a lo largo de la vida. Ahí la infancia y la educación creo que tienen un papel esencial, absolutamente. Porque en la infancia, además, no hay tanto estereotipo, por decir, no hay ninguno, hablando ya de la vejez o de las personas mayores. Al revés, la percepción que tienen los niños de sus abuelos son percepciones sumamente positivas, asociadas además a la relación social, al afecto, a todo ese tipo de cosas que son los realmente eficaces contra la soledad, ¿no? Yo creo, no creo, lo dice la evidencia. Además de eso hay otro elemento clave, que son las redes, ¿no? La red social, la red familiar. Afortunadamente vivimos en un país que tiene y conserva una buena red familiar, que ha perdido mucho como todo, digamos que todas las todas las culturas que a día de hoy estamos tan condicionadas por otros asuntos como las tecnologías, redes sociales y demás, pues yo creo que tenemos que recuperar al máximo la relación presencial y personal entre las personas. Todo esto se va a plasmar en la estrategia, entiendo, y por situarlo sí. para el... O sea, ¿cuándo va a estar esta estrategia? O sea, ¿cuándo en realidad yo me la he encontrado hecha, o sea, que no tengo ningún mérito, excepto que sí que le vamos a cambiar el enfoque, vale. Y yo creo que en unos meses va a estar, y luego además tenemos que, llamémoslo, negociar con los otros, con las representaciones ministeriales y de administración de los otros grupos de población donde queremos que esté presente. O sea, que digamos es inminente, digamos que... De este año seguro, sí, pero estamos... Ya sabes que esto de llegar a un sitio y encima dar la vuelta es un poco feo, pero bueno, yo es que comparto eso. Es un planteamiento que se ha hecho también desde el Ministerio y por suerte yo lo comparto, ¿no? Le quería preguntar por último por el tema de los viajes, que digamos, por una parte, me gustaría saber un poco si se va a tocar este tema en esta legislatura, porque se habló la última vez, se hicieron nuevos pliegos, se cambió un poco el enfoque, se aumentó el precio, no, digamos, como la subida de inflación, pero sí que se pidió más calidad. ¿Van a hacer un cambio en ese sentido también? ¿Van a seguir modernizando los viajes del Inserso esta legislatura? Yo creo que sí, y digo creo porque solamente he tenido una conversación sobre este tema, digo, de otros temas no he tenido ninguna, quiero decir que una conversación, llamémosla casual, con el equipo ministerial, y yo creo que sí que hay interés en modernizar, ¿no? Un poco, porque el perfil de los años 80, que es cuando surgió, que yo conozco muy bien,
Porque claro, yo soy potencial usuaria de estos viajes, era completamente diferente al actual, como es lógico. Yo creo que ahí tuvimos la suerte de poder ayudar a que miles de personas conocieran el mar por primera vez y bueno, pues estábamos hablando de otro perfil, ¿no? En este momento esto ha cambiado mucho, también ha cambiado mucho el nivel adquisitivo de las personas mayores, para bien, y el nivel cultural, ¿no? Que esto también es muy importante de cara a la modernización y a la organización. O sea, que nos quedamos con que sí que van a hacer... Sí, todavía no puedo decir ¿En qué concreto? Exacto, Vale. pero sí que hay conciencia de que tenemos que cambiar, abrir y luego también pues tener en cuenta que estamos en un país donde el turismo es boyante totalmente y bueno, esa otra faceta de generación de empleo en temporadas bajas que estuvo en el origen de estos viajes y sigue estando, pues seguramente también necesita algunas matizaciones. Y ya por último, un caso más concreto. Recientemente en 65 Más hemos publicado una decena de lectores se han quejado, digamos, de la falta de aseos en ciertos autobuses del Inserso, ¿no? Comentaban que, bueno, que efectivamente es un servicio que debería existir, ¿no? Por tema de mucha incontinencia, al ser un porcentaje, o sea, digamos, un grupo de la población que afecta más este problema, ¿no? Este problema de salud. ¿Se van a investigar estas quejas? ¿Le han llegado este tipo de quejas? ¿Cómo lo ven? Me obligas a ser dura en este momento y te lo voy a decir. Esta queja nos ha llegado de vosotros, sí, de vuestro entorno, y no nos ha llegado de ningún otro sitio más. Hemos investigado a fondo y no tenemos en el Inserso quejas de este tema. Con respecto a los viajes, ¿qué balance hacen? O sea, ya por último. O sea, digamos, a ver, temporada. Mira, nosotros tenemos una valoración muy buena de los viajes. Te estoy hablando en genérico, en general, las personas están muy satisfechas, se hacen evaluaciones continuas, el Inserso se reúne con una periodicidad grandísima con las empresas adjudicatarias. Se intenta que los problemas que han surgido, hay mucha competencia también en este sector, ¿no? Bueno, pues que esos problemas se solucionen, que se cumplan los pliegos que establecemos y si no se cumplen tendrán que ser sancionados en el caso de que no cumplan con las condiciones. Ahora, la percepción general es muy buena, la gente está encantada. O sea que eso es lo que tenemos. ¿Que luego hay cosas malas? Seguro que un montón. Pero la evaluación es muy positiva. Entiendo. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ti. Gracias.